un poco lo que quería definir de entrada, lo que nosotros llamamos el patrón membrano proliferativo en nefrología clínica, la expansión y aumento de las células mesangiales, el engrosamiento de la pared capilar, los dobles contornos. A esto lo llamamos un patrón membrano proliferativo, que durante muchos años, sobre todo a partir de la década del 70, con la ayuda de la microscopía electrónica, se ha utilizado esta clasificación morfológica, donde se la clasificaba en membrano proliferativa tipo 1 con depósitos mesangiales y subendoteliales, tipo 2 con depósitos intramembranosos y tipo 3 subendoteliales y subepiteliales. Un poco morfológica, pero sin determinar bien cómo era su mecanismo fisiopatológico. Ayudado un poco, yo creo que el doctor Renke allá por el 95 en un foro muy interesante pone luz a esta inicial clasificación morfológica de la microscopía electrónica, dándole una visión más fisiopatológica, diciéndonos que en realidad la membrana proliferativa, como siempre se le dice, tengo un paciente con una membrana proliferativa, es decir, es un patrón histológico y nosotros tenemos que pensar cómo está producido ese patrón histológico. Entonces, este es un fórum del año 95 de Kidney International, muy interesante, pero un poco este es el resumen de lo que él nos quiere decir, que tenemos un tipo de glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo producido por inmunocomplejos, donde la inmunofluorescencia nos puede mostrar IgM, C3, cadenas policlonales capo-lambda, y se lo adjudicamos a infecciones, o las enfermedades autoinmunes con sus patrones de IgG, IgM, C3, IgA, C1Q. Ese primer grupo, llamada por inmunocomplejos. Después tenemos un segundo grupo donde no encontramos otras inmunoglobulinas. Seguimos teniendo un patrón membrano proliferativo, pero la inmunofluorescencia ya nos aporta que solamente tenemos C3 dominante con quizá muy poca presentación de otras inmunoglobulinas o ni siquiera se ven. Este segundo grupo, las glomerulopatías vinculadas al C3, también con patrón membrano proliferativo. Un tercer grupo, ya quizás más en adultos, asociadas a disproteinemias, ¿sí?, donde tenemos un componente monoclonal en sangre, que pueden tener patrón membrano proliferativo, pero responde más a discrasia de células plasmáticas. Y un cuarto grupo donde también podemos encontrar un patrón membrano proliferativo en las microangiopatías trombóticas, crisis renal esclerodérmica, SAF, hipertensión maligna, SU. Entonces, un poco el objetivo de esta charla era meternos en lo que es la nefropatía por C3, glomerulopatía por C3, descrita por Servais en 2007. Es un grupo de enfermedades poco frecuente. Hablemos de la enfermedad por depósitos densos de 2 a 3 casos por millón de habitantes, que afecta más a niños y jóvenes, que la forma clínica de presentación es variable y que involucra básicamente estos dos principales grupos, que la enfermedad por depósitos densos, lo que antes era la glomerulopatía membrano proliferativa tipo 2, y las glomerulopatías por C3, donde puede haber un componente parietal, pero también predomina el componente mesangial. Y se caracterizan por depósitos aislados de C3 en la biopsia renal. Vemos acá, y en lo que vimos anteriormente, que la inmunofluorescencia tiene un rol fundamental para el diagnóstico diferencial. Pero también vemos, y se va a ver en el futuro, donde la microscopía electrónica también tiene un rol para decirnos dónde están ubicados esos depósitos. El sistema complemento, sobre todo la vía alterna de complemento, está activa siempre y frenada por diferentes proteínas. Ya lo escuchamos al doctor Las recién, un poco lo explicaba, ¿sí? Estas enfermedades se desarrollan porque los inhibidores o los reguladores de la vía alterna del complemento disminuyen su función regulatoria, entonces se activa en demasía la vía alterna del complemento. Entonces, ¿por qué se puede activar la vía alterna del complemento? Que ya tiene una activación basal, pero que está frenada. Puede haber anticuerpos, inmunoglobulinas circulantes, que actúan sobre los frenos. Los frenos de esa vía alterna del complemento son el factor H, el I y el B.
Si yo tengo una inmunoglobulina contra factor H y OB, disminuyo esos factores, activo la vía alterna de complemento. Puedo tener una IgG, que es la C3 convertasa, una IgG contra la C3 convertasa, que es el factor C3 nefrítico histórico que todos conocemos. Pero también esas proteínas reguladoras pueden estar mutadas, que tengamos mutaciones del factor H, mutaciones del factor I, de la proteína cofactor de membrana. También podemos tener variantes, alelos variantes de esas proteínas y también podemos tener mutaciones en factores del complemento, del C3. Todo eso que lleva a una actividad de la C3 convertasa normal y a la glomerulopatía vinculada al exceso de actividad de la vía alterna del complemento. Ahora, ¿cómo se vinculan estas alteraciones con la nefropatía? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Se llegó en base a 3 caminos. Uno, había C3 bajo en sangre. Dijeron, está comprometida la vía alterna del complemento. La anatomía patológica que mostraba depósitos exclusivamente de C3. Otro camino más. Y el tercero, se hizo espectrometría de masa, se hicieron cortes glomerulares y lo que se encontró son las proteínas de toda la cascada del complemento sin afectación de proteínas de la vía clásica, solamente de la vía alternativa. Entonces, baja el C3 en sangre, tenemos mutaciones que producen activación de la vía alterna del complemento. En la biopsia encontramos C3 y cuando cortamos los glomérulos encontramos proteínas de la cascada de la vía alterna del complemento. Entonces ahí se cerró el círculo fisiopatológico de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo es la forma clínica de presentación? Es variable. La hematuria y la proteinuria son una constante, la hipertensión es frecuente, la evolución a la insuficiencia renal es variable. Según varias series, fíjense, síndrome nefrítico agudo de 16 a 38%, síndrome nefrótico de 12 a 55%, hematuria y proteinuria sin hipertensión y con función renal normal 15%, proteinuria aislada 15-41%. Yo puse un signo de interrogación porque yo creo que en estas enfermedades la hematuria es una constante y es un elemento clínico y del sedimento de orina que tenemos los nefrólogos para encarar el estudio diagnóstico de estos pacientes. Y el C3 está bajo en el 80% de la enfermedad por depósitos densos y 50% en lo que es la forma de glomerulonefritis por C3. También tienen manifestaciones extrarrenales. El drusen son depósitos maculares, como se ve en la degeneración macular relacionada con la edad, y la lipodistrofia, sobre todo en la parte superior del cuerpo, con el síndrome de Barraquer-Simons o el Dunningham. Estas alteraciones compartirían mecanismos fisiopatológicos también con la alteración renal. Esta es una pequeña casuística que me encontré con un nefropediatra amigo del hospital y me faltan 2 pacientes. Pero bueno, de 5 casos que tenemos en el hospital estudiados, 3 casos son enfermedad por depósitos con patrón de enfermedad por depósitos densos, más compromiso de la pared capilar. La hematuria era constante en todos los pacientes, las proteinurias eran variables, la evolución en la insuficiencia renal severa se daba en la mayoría de los pacientes, sobre todo el compromiso por enfermedad por tipo de depósitos densos, y el complemento era bajo también en esas formas. En cuanto a tratamiento, la realidad es que son enfermedades muy raras. Si no hay ensayos controlados y randomizados como para sacar conclusiones, en general todos los esfuerzos han sido en identificar el mecanismo fisiopatológico y aportarle una terapéutica específica según lo que uno encontraba. Hay un tratamiento inespecífico, como en toda enfermedad glomerular, donde bloqueamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona para manejo de la proteinuria y de la hipertensión. Hipolipemiantes, dieta hiposódica, dieta hipoproteica, en los casos que tienen insuficiencia renal.
Y después, un poco este es el resumen de los abordajes terapéuticos que nosotros podemos hacer en base a los hallazgos de los estudios genéticos que vamos a hacer a los pacientes. Si encontramos un autoanticuerpo, o sea, si hay una IgG contra, o sea, el C3 nefrítico, IgG contra la convertasa, IgG contra el factor H, nosotros tenemos que eliminar esa inmunoglobulina y el recambio plasmático podría tener un rol, lo mismo que el rituximab, para disminuir la producción de inmunoglobulinas y eventualmente el eculizumab, si está demostrado que hay aumento del complejo de ataque de membrana. Ahora, si hay deficiencia de factores, la infusión de plasma sería más apropiado, porque aportarían los factores deficientes. Si hay mutaciones, el recambio plasmático e infusión de plasma. Y un poco, en la falla renal de rápida progresión vinculada a esta enfermedad, una combinación de los tratamientos habituales de corticoides y posiblemente micofenolato, como segundo inmunosupresor tendría un rol principal, y el recambio plasmático e infusiones de plasma fresco periódicos de manera de aportar esos factores que están deficientes. En cuanto a la evolución y el pronóstico, la enfermedad por depósitos densos, la forma que afecta a la pared capilar es más severa, más grave, con peor pronóstico, con una lenta y progresiva evolución a la insuficiencia renal crónica. La forma de glomerulonefritis por C3 tendría un curso más benigno. Y el trasplante renal sería una opción para estos pacientes si uno pudiera determinar bien su mecanismo de desarrollo y establecer estrategias terapéuticas preventivas para que no pase lo mismo una vez que el paciente esté trasplantado. Entonces, como desafíos, es muy importante establecer una buena correlación clínico-histológica. Un poco estos desafíos están extraídos de un consenso en C3 que se hizo hace un par de años, donde aparentemente hay más incógnitas que certezas, ¿sí? Sobre todo incógnitas histológicas, si determinadas formas histológicas tienen peor pronóstico o no, la casuística es muy pobre todavía. Establecer evolución según la morfología. Yo creo que es muy importante en lo que es el diagnóstico correcto para nuestro medio, tratar de definir qué pacientes previamente a la biopsia van a requerir microscopía electrónica como complemento del estudio de óptica e inmunofluorescencia si sospechamos que el enfermo puede tener este tipo de enfermedades proliferativas. Establecer tratamientos más específicos según los mecanismos fisiopatológicos. Y ahí es donde vamos al último punto, la deficiencia de estudios precisos que tenemos nosotros en nuestro medio una vez que hacemos el diagnóstico anatomopatológico, clínico, anatomopatológico, llegamos al diagnóstico de la enfermedad, ahí nos encontramos con un stop en cuanto a decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo de desarrollo de la enfermedad de este paciente y cuál es el tratamiento con el cual se va a beneficiar? Bueno, nada más. Gracias.